Bien, en los últimos meses han habido varios cambios sobre el uso de inteligencia artificial, sobre todo lo que estamos hablando hoy en día, que es inteligencia artificial generativa o los modelos de lenguaje. Como ya vimos en el video anterior, nosotros prácticamente lo que estamos haciendo es traducir números, unos y ceros, a un lenguaje humano, un lenguaje, digamos, podemos discutir entre lo natural o artificial, pero estamos generando un lenguaje, una forma de comunicarnos a través de palabras y bueno, eso se ve por símbolos, etcétera. Actualmente nosotros podemos tener muchos problemas, por ejemplo, hasta para seleccionar si una persona es en Instagram, por ejemplo, como estos ejemplos, son reales o no. Y si nosotros tuviéramos que seleccionar una modelo humana, pues tendríamos que revisar muy bien su perfil y qué está haciendo. Hay que investigar más que antes. En este ejemplo, pues estaría muy interesante que me dijeran cuál piensan que es la verdadera. Y lo chistoso es que la verdadera es esta última. Pero bueno, más allá de eso, digamos, tenemos que revisar todo eso que pensamos que es real y que al final no lo es. Actualmente hay muchas, digamos, TikTokers o ya están existiendo perfiles de Instagram con personas que no existen o, bueno, que están creadas por inteligencia artificial generativa. Y esto es muy importante porque lo que nos separa en ese sentido del aspecto digital es qué nos hace pensar que algo es real o no es real. Y tiene que ver con algo muy básico, lo podría decir Kant, lo podría decir cualquiera de sus filósofos preferidos, pero Sócrates, por ejemplo. Lo básico es que nosotros dependemos de los sentidos. Y algo que no tiene muy bien determinado todavía la inteligencia artificial, que seguramente en algún momento lo hará, es el sabor de las cosas o los sentidos más profundos bueno, poder entender el mundo real. Pero seguramente cuando dotemos a esta inteligencia artificial de diferentes consideraciones a través de robots, sensores y demás, probablemente se acerque más a un pensamiento libre y un aprendizaje libre, lo que le podría dar más apariencia de que es una conciencia humana o una conciencia en general. Me voy a adelantar un poco porque, bueno, esto ya lo sabemos. Sabemos que estamos más allá de la inteligencia artificial fuerte, estamos en una inteligencia artificial bastante débil, que Elon Musk se ha posicionado dentro de los usos de la inteligencia artificial y que para que una inteligencia artificial funcione, pues nos tenemos que ir prácticamente a la deep learning y pensar que hasta una calculadora se puede volver básicamente o es básicamente una inteligencia artificial. Y básicamente nosotros también tenemos ciertos parámetros que damos de entrada. Hay un análisis y hay una capa de salida. Sin embargo, pues estos tipos, digamos, de aprendizaje que nosotros le hemos dado a las máquinas o a los elementos, a las bases de datos, ha sido a través de etiquetas y estas etiquetas pues ayudan a estos unos y ceros a interpretar la información, los conceptos, etcétera. Y nosotros estaríamos en el tipo de aprendizaje básicamente autosupervisado. Es lo que la inteligencia artificial ha desarrollado hasta ahora. Ese es el gran, digamos, el gran acierto de ChatGPT, el gran acierto de las LLM, de los lenguajes que tenemos ahorita. Y pasamos de un aprendizaje bastante supervisado, digamos, para hacer una sola cosa o detectar una sola cosa, un movimiento, una tarea, a que el propio ChatGPT genere predicciones, como ya lo vimos en el video anterior, para poder pensar o crear una imagen total o crear, por ejemplo, un texto que nos ayude a interactuar con toda la información o con todas las bases de datos que tiene ChatGPT. En este sentido, ChatGPT funciona como una multitarea de forma multimodal, que nosotros ya lo podremos preparar, por ejemplo, con diversos tipos de información, imágenes, videos, textos, y podría darnos una respuesta. Y todo basados en unos y ceros, que básicamente son una interpretación de la interpretación para poder él darnos una respuesta. Y está basado en el Deep Learning 2.0, y lo que en algún momento se esperaría es que desarrollemos el llamado Deep Learning 3.0
con multitarea, con robótica, con otro tipo de formas de ser, y nos estaríamos acercando mucho más a, digamos, a una conciencia humana. Pero eso aún no ha pasado. Recordemos que también la multitarea y la multimodalidad depende de etiquetas, pero esas etiquetas las consigue a través de nosotros mismos. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en Discord e instalamos en nuestro sistema Discord, instalamos la parte de Midjourney, que es el creador de imágenes, nos da opciones para elegir la imagen que más nos gusta, como aparece en esta imagen de la derecha. Y en este sentido, nosotros podemos seleccionar, ¿no?, lo que más nos gusta y va haciendo reinterpretación sobre lo que nosotros queremos. Esto ya sucede en la Deep Learning 2.0 y nosotros vamos generando o creando, dándole etiquetas al sistema para que este sistema vaya mejorando la predictibilidad. En este sentido, un acierto de OpenAI es utilizar a los usuarios para que los usuarios llenen de información esta base de datos para poder reinterpretar el mundo. Y esto es muy interesante porque también está limitado a interpretar a las personas que pueden acceder a este mundo. Por lo tanto, hay bastantes sesgos, como ya lo habíamos comentado. En este sentido, nosotros vamos a poder ver que al final las imágenes que se crean, el texto que se crea, es a partir de la información que nosotros mismos les estamos dando. Pero eso también tiene un sesgo, está limitado, y esto ya que no todos tienen acceso a la información. Pero bueno, eso se esperaría en la Deep Learning 3.0, que es el Reinforcement Learning, donde este sistema ya del lenguaje, del modelo de lenguaje, podría simplemente estar reforzando toda su información y aprender absolutamente solo. Pero bueno, pasamos básicamente de una única tarea en la Deep Learning 1.0, por ejemplo, la tarea de comparar flores para encontrar un resultado, o de encontrar rostros para definir cuál es el rostro al que nosotros estamos tratando de identificar, a tener múltiples tareas donde podemos identificar muchas fotografías y decir cuál es un perro, cuál es un gato, cuál es un conejo, cuál es una planta o una manzana, entre otras cosas. Y al final esto está determinado por números, tokens, que básicamente generan patrones, y estos patrones pues al final pues son muy interesantes porque al final nos devuelven a nosotros palabras, y al final nosotros entendemos el mundo de las palabras y las cosas. Pero bueno, en ese sentido, cuando nosotros tenemos estos unos y ceros, por ejemplo, esta imagen que está hecho como videíto, lo hice con una inteligencia artificial, nada más lo puse y en 10 segundos ya tenía este videíto o este GIF. Y lo interesante es cómo la inteligencia artificial está avanzando en todos estos rubros y cómo las empresas están dedicando, o los programadores están dedicando bastante tiempo para entenderlo. Y en algún momento en la Deep Learning 3.0 vamos a llegar al punto en el que el robot, básicamente, que ya estamos llegando a eso, va a recibir órdenes de muévete más a la derecha, ve a la izquierda, tal vez le digas ve por unos tacos, y va a ir simplemente con lo que le digas en comandos de voz, como a Siri, como a Alexa, y simplemente va a ir, ya no se va a tener que programar como actualmente se hace, y prácticamente pues en esta parte inferior derecha podemos ver los códigos que se están utilizando. Es una representación claramente, y esto está auspiciado por Google y por la nueva, digamos, aplicación que es Gemini. En este sentido, nosotros entendemos, ¿no?, que cuando nosotros utilizamos ChatGPT, nosotros vamos a tener una pérdida de información. Bueno, el sistema tiene una pérdida de información y se queda con lo más importante para tratar de predecir lo que nosotros queremos que nos diga. Y esta predicción pues se va haciendo mucho más fina conforme pasa el tiempo, pero también por un montón de cosas que tienen que ver con políticas, también se ha atrasado un poco. Pero bueno, eso se irá viendo más adelante.
Esta imagen también es creado con inteligencia artificial, específicamente con ChatGPT. Si nosotros queremos fotografías o imágenes bastante realistas, les recomiendo mucho más utilizar Midjourney u otras aplicaciones. ChatGPT todavía le falta bastante para hacer imágenes realistas, pero está súper interesante el que se puede hacer. Sin embargo, tanto para hacer imágenes, videos, guiones, textos, planificaciones, exámenes, lo que ustedes quieran, hay que tener un buen prompt. ¿Y cómo se hace un buen prompt? Pues básicamente ha circulado en internet diversas formas, pero la que más han coincidido para crear fórmulas, para crear un prompt, tiene que ver con los siguientes elementos. La tarea, que es básicamente el verbo o la acción que vamos a realizar, es básicamente como un objetivo de investigación de una tesis, de un artículo, de un ensayo, de lo que ustedes quieran, del texto que ustedes quieran. Al final nosotros los humanos entendemos las tareas a partir de acciones. Si no hay una acción, pues no hay una tarea. Y bueno, es como el verbo también ser, estar, que es un verbo copulativo. No podemos decir ser, que el chat sea, ¿no? Simplemente no va por ahí, sino que debe ser un verbo que realmente pueda ponerse en acción, en movimiento. Luego está el contexto, los ejemplos que le tenemos que dar también al chat para que vaya siendo un poquito más específico y más conciso lo que vamos a conseguir. También le tenemos que decir la persona, por ejemplo, a quién va dirigido, quién es la persona que lo está realizando, incluso decirle que es un académico reconocido, especializado, por ejemplo, en tecnología e informática, y el tono con el que va a devolver. Esto es bien importante porque si estás haciendo un cuento, hay un tono que tú puedes regresar. Por ejemplo, decirle el tono o la persona que se parezca al tono utilizado o a la sintaxis utilizada por Julio Cortázar o por Alejandra Pizarnik, o ponerle un tono académico o un tono humorístico o un tono, digamos, semiformal. No sé, ahí podemos jugar un poco con los tonos. Y también hay páginas especializadas para crear buenos prompts, pero están más especializadas en el área de imágenes. Incluso nosotros le podemos pedir a ChatGPT que mejore nuestro prompt cuando no nos damos a entender. Y esto es bien importante porque al final que los prompts se entiendan es bastante, digamos, también lleva su tiempo y normalmente resulta ser un párrafo como conclusión. Pero bueno, vamos a ir explicando cada uno de estos tareas, ¿no? O cada una de estas partecitas del prompt. El primero es la tarea. En este elemento, que es el elemento más crucial, siempre debemos comenzar con un verbo de acción. Debemos articular claramente cuál es nuestro objetivo final. Por ejemplo, genera un programa de entrenamiento de 3 meses. Sí, pero nos falta información. Entonces, ya genera un programa de entrenamiento de 3 meses, ya nos dice algo, pero ¿de qué tipo de entrenamiento? ¿De qué tema? ¿En qué contexto? ¿Universitario? ¿Empresarial? Y es por eso que debemos de ir al contexto. Pero antes de eso, si nosotros tenemos dudas sobre cómo utilizar los verbos, les recomiendo revisar la taxonomía de Bloom o la taxonomía de Anderson y Krathwohl, que es la que está basada en la taxonomía de Bloom, y ver la tablita de los verbos para saber en qué línea, ¿no? o en qué nivel cognitivo queremos encontrarnos, ya sea en el pensamiento de orden superior o en el pensamiento de orden inferior, entendiendo que el pensamiento de orden inferior es mucho más fácil que el pensamiento de orden superior. Normalmente ChatGPT se puede poner desde el pensamiento de orden superior porque vamos a pedirle que cree, que diseñe, que evalúe, que sintetice, que analice, que explique. Entonces normalmente vamos a estar en esas áreas. Pero bueno, al final les recomiendo bastante revisar la taxonomía de Bloom para utilizar estos verbos y que lo podemos, digamos, aprovechar y que lo sigamos utilizando a nivel educativo. Creo que es muy importante entender el orden de pensamiento del ser humano, el orden cognitivo. Y en este sentido, en el contexto, aparte de que nosotros ya dimos la tarea o el verbo, también necesitamos entender un poco del contexto en el que estamos usando ese verbo.
Por ejemplo, soy un hombre de 70 kilogramos buscando ganar 5 kilogramos de masa muscular en los próximos 3 meses, con disponibilidad para ir al gimnasio 2 veces por semana, 1 hora cada sesión. Ya le estamos dando un poquito de más constricción, estamos, digamos, resumiendo la información para que nos dé el ejemplo, o más bien, estamos tratando de darle esos ejemplos, ese contexto, para que nos ayude a formular mejor nuestro programa de 3 meses. En este sentido, los ejemplos funcionan bastante bien. En el ejemplo nos dice, usa la estructura de redacción de Curriculum Vitae A, logré X al hacer Y resultando en Z. Básicamente es una fórmula que nosotros le podemos dar como cómo queremos que nos conteste o que nos dé la información. Incluso le podemos pedir que nos dé tablas, ¿no? Esta información, quiero que me resumas esta información o resume la siguiente información con 300 caracteres, sobre todo cuando hacemos artículos de investigación, y que aparte me generas una tabla con, digamos, comparando tal o cual X o Y concepto. Y de alguna forma esto nos puede ayudar bastante a obtener la mejor información posible y sobre todo lo que estamos requiriendo. No siempre vamos a necesitar hacer todas las partes y a veces no es tan largo, pero si queremos algo muy específico, esta es una forma, digamos, de lograrlo. Y también la persona pretende ser un fisioterapeuta con experiencia en ayudar a atletas a recuperarse, ya que le estamos pidiendo que nos haga un programa de ejercicios, ¿no? Entonces, podemos decirle eso, pretende ser un fisioterapeuta, pretende ser un académico especializado. Incluso cuando nosotros compramos ChatGPT en su versión Plus, podemos poner un PDF y decirle que a partir de ese PDF o de esa información genere el plan de entrenamiento. También el formato es importante, como les comentaba, presenta la información en una tabla con las columnas de retroalimentación original, equipo responsable y prioridad. Ya le estamos dando más allá de una tabla, le estamos especificando el formato en que queremos que lo devuelva. ¿Y cómo queremos que lo devuelva? Las columnas, incluso las filas, y podemos marcarlo así. En las columnas necesito este tipo de información y en las filas este otro tipo de información. Eso puede ayudar bastante, incluso ser más específicos porque nosotros ya sabemos qué queremos en cada una de las columnas. Esto significa que tenemos que tener mucho control y manejo de la información que estamos analizando. Es decir, ChatGPT es un excelente asistente, pero nosotros tenemos que ser el revisor final del asistente. En ese sentido, ChatGPT es para los profesionales, no tanto para cualquier estudiante. Bueno, eso depende del nivel de información que se maneje y del nivel de información que se le pida. Cuando ya un alumno, por ejemplo, presenta información, no sé, de algún tema de inteligencia artificial avanzada y hace un resumen, un ensayo y demás, seguramente es porque opta por un poco de ayuda de este tipo de herramientas y eso no significa, por un lado, no significa que no domine el tema, pero tampoco significa que lo domine, sino que es una ayuda que puede ayudarnos precisamente a hacer cosas, a hacer ensayos, a hacer artículos, pero que tiene sus límites cuando nosotros desconocemos del tema y hay revisores. Más que nunca, en la vida de la existencia humana, me parece que las presentaciones orales son importantes cuando queremos evaluar niveles de cognitivos altos, sobre todo de comprensión, de análisis y cuando queremos evaluar. Pero al mismo tiempo, creo que tampoco es satanizar que el conocimiento debe ser memorizado o en ese sentido estar presente todo el tiempo, porque es justo como los hábitos humanos. Si no se practica, pues obviamente no vamos a tener esa información en el presente todo el tiempo. Pero bueno, el tono, como habíamos dicho, también es bien importante y utiliza un lenguaje claro, conciso y escribe en un tono amistoso pero confiado. Entonces, una descripción bastante detallada de lo que se está buscando con este, digamos, instructor. Ahora, ¿cuál es el resultado? Pues el resultado es un párrafo. Es un párrafo de unas 9 a 12 renglones y
En este sentido, pues vamos a tener mucha información ahí puesta y que no se necesita poner en oraciones, sino que puedes ponerlo en un párrafo o igual puedes decirle, redacta un email siguiendo las siguientes indicaciones, ¿no? O con las siguientes indicaciones y puedes enumerarlas. También puede ser una forma de solicitarlo al chat. Sin embargo, esa es la estructura, digamos, lo básico que tú le puedes pedir porque quieres algo muy específico, un tono, un formato, que sea muy especializado, etcétera, etcétera. Entonces son elementos súper importantes a considerar. Incluso, digo, se puede pedir que sea un examen, una planificación, una estrategia didáctica, entre otros. En las siguientes actividades ustedes van a hacer algunos ejemplos, entonces eso les ayudará a practicar. Pero siempre considerando la base de los prompts, que es la fórmula para elaborar un prompt, que es tarea, contexto, ejemplos, persona y tono. Son 6 elementos o 5 elementos, digamos, importantes para desarrollar este tipo de prompts. Entonces, tarea, contexto, ejemplos, persona, formato y tono. Creo que por ahí me faltó uno en el ejemplo. Y como les había comentado, bueno, no les había comentado, pero en diciembre me puse a elaborar un chat llamado Aplu Planificaciones y está disponible en ChatGPT en su versión de paga. De paga, o sea, le pagan a ChatGPT, pero es totalmente gratuito para ustedes. Se los voy a compartir, se los voy a dejar en la parte de las actividades, por ahí seguramente ya lo vieron. Y ustedes también podrían hacer sus propios chats sin ningún problema. Ahora, vamos a tratar o vamos a configurar básicamente nuestro chat GPT. Nosotros tenemos diferentes herramientas libres para crear, digamos, nuestros prompts. Tenemos, como ya les decía, Playground, tenemos la parte de Google, que ya está también con su propia inteligencia artificial. En fin, hay diversos que luego lo van a probar, pero hay diversos modelos de lenguaje que les pueden servir y que ustedes pueden utilizar el que más les guste. Luego lo van a probar. Pero aquí vamos a la configuración más básica. Nosotros podemos, yo tengo, por ejemplo, aquí ChatGPT 4, yo puedo seleccionar el 3.5, incluso puedo seleccionar plugins, puedo buscar muchos plugins en la Store, algunos no funcionan tan bien. Se puede buscar, por ejemplo, para que nos genere mapas, para que nos genere un Google Sheets o un Excel, pues. Podemos instalar un link reader que nos lea prácticamente o que nos resuma un artículo de alguna página. Podemos hacer algunas otras cosas con, por ejemplo, presentaciones, en fin, en Wikipedia, entre otros. Sin embargo, algunos la verdad es que no funcionan tan bien. El punto es explorarlos si nosotros tenemos en la versión de paga de ChatGPT. Esa es de la versión de paga. Ustedes tendrán la versión 3.5, que es la gratuita si no la pagan. Y es muy sencillo. Nosotros con la versión 3.5 vamos a tener aquí nuestros planes. Por ejemplo, cuesta $20 mensuales. También les recomiendo que se instalen una VPN. ¿Para qué? Para que tengan lo más avanzado de ChatGPT. Y creo que no se ve lo suficiente. Pero para que tengan lo más avanzado de ChatGPT en la versión en inglés. Eso es muy importante porque ChatGPT no publica lo mismo en México que en Estados Unidos, y la VPN ayuda también a solucionarlo bastante. Pero bueno, aquí nosotros podemos también referir amigos, podemos poner instrucciones customizadas, es decir, para que nos responda de una manera ya predeterminada. Si nosotros nos dedicamos solo a la investigación, por ejemplo, podemos decirle que nos conteste con base en una forma, en un estilo, o que siempre trata de respondernos con tablas, por ejemplo, para ya no estar pidiendo tantas instrucciones. También es súper importante revisar algunas settings de este programa. Nosotros podemos cambiarle el tema, es decir, el color. Podemos ponerlo en light,
que es en blanco, o en dark, que a mí me gusta mucho más porque lastima menos los ojitos. Podemos ver si archivamos o eliminamos todos los chats, que yo no les recomiendo eliminarlos porque al final, por ejemplo, si nosotros investigamos, la APA ya recomienda pues guardar toda esa información sobre cómo realizamos nuestra investigación para poderlo publicar junto al paper que estemos elaborando. Aquí, por ejemplo, yo que tengo la versión 4.0, puedo poner los plugins, puedo compartir los links, puedo exportar mi información y pues también puedo poner algunas, digamos, mi sitio web, puedo poner mi correo electrónico, entre otras cosas. Y bueno, eso es básicamente la forma en la que nosotros vamos a entrar a ChatGPT. Recordemos que si nosotros apenas vamos a entrar a ChatGPT, vamos a ir a chat.openai.com, vamos a darle a login y podemos loguearnos a través de nuestra cuenta de uabc.edu.mx o bien a través de una cuenta Gmail sin más problemas. También es bien importante que si nos vamos a loguear en la cuenta, por ejemplo, de uabc.edu.mx, que tal vez lo experimentemos y lo hagamos en ambas cuentas, porque en algún momento, seguramente como muchas otras páginas como Adobe, entre otras, pues podríamos tener la posibilidad de, al ser cuenta educativa, que nos den algún descuento. Ojalá sea así. Pero bueno, aquí están los settings que aparecen en la versión 3.5. Son casi los mismos. Aquí nos da la parte de poder cambiarlo a $20 al mes para obtener el plus y tener lo más actualizado de la tecnología. Lastimosamente, el uso de ChatGPT, de la inteligencia artificial generativa, pues cada vez será más restrictiva y para quien tenga el poder adquisitivo. Al final, esto es así, es quien tenga una forma de aportar una cierta cantidad, pues va a tener las cosas antes que los demás. Incluso en Estados Unidos, como ya les comentaba, pues pueden tener información más actualizada que en México o en algunos otros países. También es bien importante lo de la VPN, como les mencionaba. Yo les recomiendo algunas VPNs como NordVPN u otras que ustedes pueden utilizar. Igual les voy a dejar ahí en los comentarios la liga donde yo compré mi VPN y que ustedes puedan comprarla con un descuento extra o algo por el estilo. Si les interesa, también pueden ver en Netflix algunas otras películas que no están disponibles en México, por ejemplo, que están disponibles en Estados Unidos u otras partes del mundo, y puede servirles si no sabían sobre esta información. Igual hay muchas otras VPNs que mencionan youtubers que les pueden servir e interesar, eso no hay ningún problema, pero igual investiguen y creo que es algo muy importante a considerar. Teniendo esto en cuenta, pues ya hemos iniciado con esta primera parte de ChatGPT, que son los prompts, que es la configuración básica, y hablar un poquito sobre cómo esto está avanzando continuamente. Pues nada, espero que esta información les sea útil y pues que puedan generar prompts sin ningún problema en los siguientes días con esta información. Bye.